No, profe, yo le iba, nada que ver, ¿no? Pero le quería consultar también por Sí, el tema de, así en consultas generales, digamos, por el sí, tema de los trabajos que estamos haciendo, que bueno, estaban los grupos del trabajo 2, nosotros todavía no presentamos ninguno, y bien. para ver ya de la unidad 3, si ya Ah, nos vamos apuntando o cómo hacemos por lo de... no, está bien. Buenísimo, Laura, que me hiciste recordar de eso, porque el martes, bueno, estuvimos hablando con el grupo de Karina y bueno, y les dije la consigna, pero se las reitero a ustedes. Es decir, yo les había dicho que lo que les iba a pedir es que hagan dialogar a dos autores, y esos dos autores eran por un lado Bourdieu junto con obviamente Passerón y Chamboredón, y por el otro lado ¿no es? Bauman. Ahora, los dos en cuanto a los textos que están en la unidad 3. Ahora, yo les decía a los chicos del grupo de Karina que no había puesto la consigna porque lo que quería aclarar era esto. No que los hagan dialogar en cuanto a los contenidos, es decir, a mí no es esta cuestión de si hay que surfear la ola o no hay que surfearla, si la cuestión es el savoir-faire o el savoir-être, esto, digamos, el diálogo no va en cuanto a los contenidos, sino va en cuanto a lo que plantean Bourdieu, Passerón y Chamboredón en el texto de la construcción del objeto en cuanto a los procedimientos. Es decir, ellos plantean algo como diciendo, bueno, a ver, si nosotros queremos que presentarnos desde lo social como ciencia social, bueno, es decir, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Y yo les decía a los chicos y chicas el martes que el texto de Bourdieu, Passerón y Chamboredón es parte de un libro que se llama El oficio del sociólogo. El oficio del sociólogo. Es decir, lo que ellos se plantean es, bueno, precisamente cómo las investigaciones que se llevan adelante en un campo tan complejo y tan de alguna forma, digamos, indeleble, por decirlo de alguna, no es indeleble la palabra, este, digamos, no, digamos tan en algún sentido no asible en el sentido del sentido del tacto, ¿no? Como son los objetos de las ciencias sociales, bueno, ante esta complejidad, ¿cómo tenemos que movernos para que lo que afirmemos no sea una mera opinión de, digamos, de nuestros prejuicios? Que de eso es fundamentalmente de lo que se trata el texto del oficio de sociólogo. Entonces, lo que digo es, a ver, ¿qué es lo que dirían Bourdieu, Passerón y Chamboredón si leyesen el texto de Bauman desde esta perspectiva? Por eso digo, no quiero una crítica de los contenidos, ¿m? Sino más una crítica de cuál es esta forma de razonar que tiene Bauman, y si esta forma de razonar de alguna forma entra, se haya comprendida dentro de lo que los otros tres autores consideran que es hacer un trabajo sociológico, o digamos ejercer el oficio de sociólogo. ¿Me supe explicar, Laura, en qué es lo que les propongo? Sí, profe, Bien, sí, está bien. ¿está? Bien. Después vemos cuando exponen, pero lo que me interesa es ese tipo de diálogo, ¿eh? No otra cosa, no una cuestión de confrontación, ya les digo, en cuanto a contenidos, conclusiones, ni nada por el estilo. Bien.
Bien, perfecto. Bárbaro. No voy a poner nada escrito, sí voy a abrir un espacio para que suban los trabajos, después que expongan. Bien, para hoy teníamos los textos, por un lado de Adriana Facio y Rutri, que es sobre ¿verdad? Es un texto, yo creo, muy fluido, no hay, me parece, mayor inconvenientes en ese texto, pero digo, no, esto no quiere decir que no lo vayamos a trabajar ni a tratar en clase y ahora. Digo, pero es un texto muy fluido. A ver, en dónde, qué es lo que nos presentan, digamos, Adriana y Rutri. Nos presentan esta cuestión de, nosotros, ¿se acuerdan que venimos hablando de la triangulación, de lo que es la combinación de métodos, etcétera, etcétera? Y bueno, lo que ellos nos lo presentan es en un contexto que no es el contexto de investigación, sino que es un contexto o un ámbito distinto, que es precisamente el ámbito de evaluación de programas y de proyectos de políticas públicas. Y a ver acá también un poquitito hacer algún tipo de historia, es decir, durante mucho tiempo las políticas públicas no tuvieron ningún tipo de evaluación, es más, aún hoy no es frecuente o no es algo tenido digamos, que se haga comúnmente la evaluación de políticas. Esta cuestión de las evaluaciones de políticas tuvieron de alguna forma un punto de inicio que fue precisamente la década del 90 y que fue donde los organismos multinacionales de financiamiento empezaron precisamente a pedir la evaluación de los proyectos que estaban financiados por ellos. Es decir, bueno, nosotros está bien, ponemos plata acá, qué sé yo, y bueno, a ver, generalmente uno mira, bueno, los proyectos se hicieron y todo lo demás, pero la cuestión es cómo se hicieron. Entonces, es decir, apareció un primer concepto de evaluación como control, que de alguna forma también era lo que tradicionalmente aparecía con el término de evaluación. Fíjense, digamos, en cómo, digamos, ustedes también recodifican o le dan sentido a la evaluación. La evaluación es aquello que nos pone a prueba, es aquello que nos dice si pasamos o no pasamos. Por lo tanto, digamos, la evaluación aparece siempre como algo que, en la cual, digamos, yo soy observado y soy observado al detalle. Por lo tanto, y de alguna forma también, digamos, esta evaluación aparecía en algunos ámbitos como, digamos, una cuestión de sanción. Es decir, bueno, a ver, qué sé yo, no di la talla, como dice el dicho por ahí, o no estuve a la altura de lo que me pedían, por lo tanto, bueno, es decir, no funcionaron para el trabajo, o no aprobé la materia, etcétera, etcétera. Este concepto de evaluación, que es la forma más tradicional de verlo, comenzó también a variar precisamente en esa época, y comenzó a variar también cuando la práctica del planeamiento se comenzó a extenderse. Es decir, y acá chicas, chicos, tengan en cuenta también eso, que es decir, aún los términos que nos parecen hoy más neutrales no son tales, y de alguna forma también tienen
algún costado de tipo ideológico. Y esto, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Durante un tiempo parecía que, digamos, planificar era mala palabra. ¿Por qué? Porque planificaban los gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, es decir, frente a lo que aparecía como una economía planificada, se postulaba la cuestión de una economía libre, etcétera, etcétera, como contrapartida. Esto, por eso digo, era una discusión ideológica hasta que comenzó a verse que las grandes empresas, y sobre todo las empresas, digamos, multinacionales, planificaban sus actividades y las planificaban no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, es decir, la planificación dejó de tener esa carga negativa o esa carga, digamos, peyorativa, y comenzó también a incorporarse la planificación como una actividad dentro del ámbito del Estado y dentro de lo que eran las políticas públicas. Bien, estas dos cosas confluyen entonces en que comienza a replantearse el sentido del término de evaluación. La evaluación no solo va a ser esta cuestión de monitorear, controlar, sino que también, digamos, se va a tomar la evaluación como un aprendizaje, es decir, sobre todo, es decir, y como una forma también de sistematizar buenas prácticas y también de modificar o rectificar aquello que de alguna forma no funcionó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, aprendizaje ¿en qué sentido? Incluso hay todo una forma de planificar muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, esto también yo se los cuento, digamos, bueno, a mí me tocó trabajar en planeamiento durante un tiempo, en planeamiento de la educación. Por eso son todas estas cuestiones, ¿no? Una de las formas más interesantes de planificación que hay es la planificación que incorpora la evaluación desde los primeros pasos. Es decir, generalmente, y esto es aún tradición, sigue siendo de esta forma, la evaluación se veía como una etapa posterior a la implementación de los programas. La propuesta fue, no, empecemos a evaluar desde el principio. Es decir, ¿por qué? Por una razón lógica muy clara. Si nosotros evaluamos al final, el programa o el proyecto ya está, ya cerró. Lo único que podemos ver son, bueno, qué errores, qué obstáculos hubo, y de allí en más se suponía usar esta información en la implementación de otro proyecto, de otra política. El hecho de incorporar la evaluación desde los primeros pasos hace que entonces aquellas cuestiones que aparezcan como trabas, como obstáculos, puedan ser trabajadas rápidamente y por lo tanto modificadas en el mismo proceso de implementación de las políticas. Por eso la evaluación aparece como aprendizaje, y aparece también como que, digamos, como aprendizaje ¿en qué sentido? En el sentido de poder aprovechar y potenciar la información. Entonces, desde ahí aparece esta cuestión de la evaluación desde las primeras etapas. Yo les estoy comentando todo esto no lo van a encontrar en el artículo, pero para que ustedes se vayan ubicando. Por lo tanto, digo, la información que se obtiene a partir de la evaluación permite mejorar la efectividad cuantitativa de los programas.
¿Qué quiere decir la cuestión cuantitativa? Bueno, la de precisamente obtener, digamos, mayor cantidad o poder brindar mayor cantidad de servicios, o bien poder producir más unidades, sobre todo en aquellos programas y en aquellos proyectos que están orientados a precisamente todo lo que hoy se conoce como economía popular, y que tiene que ver con las políticas públicas con las políticas públicas o las políticas que se implementan desde el Estado. La otra cuestión es que, digamos, también la información que se recolecta a partir de la evaluación permite mejorar la calidad de los resultados. Es decir, ya no tener solamente mayor cantidad, sino también la cuestión en cuanto a la adecuación entre lo que eran los objetivos o la producción o de bienes o la distribución de servicios, y cómo esto es precisamente valorado, resignificado, o sentido por las poblaciones que son las que se llamaban las poblaciones blancos o las poblaciones objetivas. No solo la evaluación, digamos, o la información captada a través de la evaluación permite esto, sino que también lo que permite es adecuar los objetivos a las expectativas de la población. Y esto, digamos, también tiene que ver con formas diferentes de planificación que se fueron incorporando y que fueron modificando el esquema tradicional de planificación. Es decir, ¿en qué sentido? Esto un poco recuerden lo que decía Kessler en cuanto a la definición, digamos, objetiva, o la definición estructural o constructivista de las políticas. ¿En qué sentido? Digo, las tareas de planeamiento o de planificación según el esquema tradicional se realizaban siempre por equipos técnicos profesionales y desde, obviamente, organismos centrales. Entonces se fijaban los objetivos. Obviamente los objetivos se fijaban para una población objetivo, etcétera, etcétera, y, digamos, con la intención precisamente de dotar a esa población de un nuevo servicio, de bienes, bueno, etcétera, etcétera. Sí, pero se hacía todo a partir, o digamos, desde el territorio de buró, como quieran ustedes decirle, y con esta cuestión de equipos técnicos trabajando para esto. Ahora, ¿qué es lo que se vio? Que muchas veces los objetivos que se planteaban desde atrás del escritorio no eran los que las poblaciones consideraban prioritarios. Entonces, empezó a surgir toda una nueva corriente en la cuestión de la planificación, en el sentido de incorporar a la población también desde los primeros pasos. A ver, lo que se decía es que muchas veces la lógica de los planificadores no coincidía con la lógica de las poblaciones. Entonces la cuestión era ver cómo compatibilizar estas dos lógicas, no solo en cuanto a la adecuación a los objetivos, sino también en cuanto a la elección y la selección de objetivos. Sí, entonces, es decir, hay toda otra cuestión diferente. Por eso que, digamos, también desde el punto de vista de la evaluación, de la información que se recolecta en la información, esto sirve precisamente para ir adecuando las expectativas de la población a los resultados, etcétera, etcétera, resultados o a la obtención de objetivos finales de la política. Pero esto también tiene que ver con un cambio en la concepción tradicional de planificación.
Y después, es decir, también cuestión de la evaluación lo que permite es controlar la intervención de factores que dificultan u obstaculizan digamos, los logros de los proyectos de investigación. Y en esto, y hablando de evaluación y de información, también les comento, hubo una forma muy interesante de planificación que se llamó el marco lógico, que provino de digamos, de una serie de planificadores de la Alemania occidental. Digamos. ¿Por qué? Porque también, y esto digo, fíjense cómo esta cuestión de la evaluación y de recuperar información también, y acá digo que después vamos a entrar en el tema que plantean Facio y Routry, que es la cuestión de la triangulación, de cómo también lo que en principio definía la práctica de planeamiento en su forma tradicional como obstáculos, van a ir modificándose y van a ir ampliando los ámbitos de lo que se considera obstáculo. Y esto, por eso les mencionaba lo que se llamó el marco lógico. Porque el marco lógico, ¿qué es lo que plantea? Que no solo yo voy a tener obstáculos que pueden ser cuestiones técnicas o cuestiones que por ahí sean, qué sé yo, climatológicas, o cuestiones logísticas, no me llegó tal cosa en el momento que me tenía que llegar, bueno, etcétera, etcétera, sino que lo que incorpora el marco lógico, y esto es fundamental, y abrió muchísimo el panorama, es que estos obstáculos pueden ser obstáculos políticos, ¿no? ¿En qué sentido? En que no todo proyecto, no toda política beneficia a todo el mundo. Obviamente beneficia a algunos y no beneficia a otros. O, no digo que perjudique, pero por ahí, digamos, pone en duda alguna ventaja, etcétera, etcétera, de algunos sujetos sociales. Entonces, el marco lógico lo que incorporaba era precisamente esta dimensión, y es allí donde los obstáculos aparecen, y los obstáculos que aparecen van a ser totalmente diferentes, ya les digo, de una cuestión climatológica, logística, etcétera, etcétera. Por eso que cuando hablamos de evaluar, también tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Bien, una vez que les presenté esta cuestión de la evaluación y de todo lo que, de algunas de las cuestiones que se plantearon en torno a la evaluación, y esto quiero decir, también en torno a lo que era la actividad de planificación, y lo que sigue siendo, perdón, la actividad de planificación, Facio y Routry nos dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto de la triangulación. Es decir, la triangulación, ustedes ya saben lo que es la cuestión de combinar precisamente métodos cuanti y cualitativos. Es decir, y esto también, es decir, pasa en los procesos de evaluación. Y lo primero que acá hay que tener en cuenta, digamos, es que cuando se habla de incorporar aspectos cuanticualitativos, también lo que se empieza a hablar es, digamos, de cuáles son los actores que van a intervenir en los procesos de evaluación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando esto comienza, en verdad los que evaluaban eran los organismos de financiamiento multinacionales. O por ahí equipos técnicos, me tocó trabajar con el BID en algunas ocasiones, o equipos técnicos que de alguna forma nos daban la función específica de evaluar, pero siempre desde el punto de vista de los organismos de financiamiento.
Ahora, el planteo de comenzar a incorporar no solo unas estrategias de tipo cuantitativo, que bueno, se pedían los indicadores, se pedían las cuestiones esperadas, bueno, todo esto, y se empieza a incorporar los aspectos cualitativos, también se empiezan a incorporar otros agentes u otros actores. Es decir, entonces ya no solo va a intervenir en la evaluación aquellos equipos o las cuestiones de los organismos de financiamiento multinacional, sino también que se van a incorporar precisamente los actores provenientes de los sectores públicos que están involucrados, que obviamente también les interesa ver la cuestión de las evaluaciones y qué es lo que pasa. Y también, en este sentido, se incorpora a posteriori a la misma comunidad a la cual se le aplican los proyectos. Y esto tiene que ver con también toda otra forma de planificación que comenzó a implementarse, que se llama la planificación participativa, que tiene que ver también con, dentro de las ciencias sociales, con el planteamiento de lo que fueron los también la investigación participativa, o lo que se llamó la investigación-acción. ¿En qué sentido? En el sentido que es la misma comunidad y la propia comunidad la que comienza a ser también un agente o un actor en los procesos de planificación y en los procesos de evaluación. Esto, digamos, después se captó bajo el término de empoderamiento de la comunidad. ¿Por qué empoderamiento de la comunidad? Primero y principal, digamos, porque ¿qué es lo que se abre? Se abre el ámbito de la información. La información que antes estaba reservada a un conjunto estrecho de profesionales, técnicos, etcétera, etcétera, comienza a girar también en otros ámbitos, y comienza a girar en los ámbitos precisamente de las comunidades. Y son las comunidades las que después también van a hacer uso de esas informaciones para también poder implementar acciones. Entonces, por eso hay toda una cuestión de empoderamiento, en el sentido de que es la comunidad la que también comienza a tener voz, y no solo voz, sino, digamos, injerencia en las decisiones que se toman en los programas, y por lo tanto también, digamos, injerencia en las cuestiones de evaluación, y de poder, a partir de esas evaluaciones, rectificar determinados tipos de acciones, actitudes, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto también llevó a otra cuestión, que fue la de la elaboración precisamente de los proyectos. ¿Y por qué? Porque lo que empezó a verse es que no todo proyecto era evaluable. Y esto, digo, bueno, si en algún momento ustedes tienen que trabajar con esto, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Es decir, ténganlo en cuenta incluso, no digo para una evaluación externa al proyecto, sino para una evaluación interna al proyecto. Es decir, ¿cuándo un proyecto es evaluable? Bueno, es decir, primero y principal, cuando este proyecto está, digamos, claramente expuesto. Es decir, los proyectos aquellos que son confusos, ¿qué quiere decir claramente expuesto? Bueno, fundamentalmente que, es decir, estén claros cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos con los que se piensa contar, cuáles los tiempos que se va a llevar, se va a necesitar para implementar ese tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, más que la cuestión de los objetivos, un proyecto va a ser evaluable solamente cuando plantee con claridad cuáles son sus metas. La meta de un proyecto, ¿qué es? Es un objetivo, pero, digamos, acompañado de una
de un límite temporal. Es decir, a ver, bueno, supongamos, está bien, tenemos el problema de la vivienda en Argentina, faltan 5 millones de viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer un programa de financiamiento para que digamos, los que no tengan vivienda las puedan construir, digamos, conseguir un terreno, les damos la cosa, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, listo, ya tenemos un programa, vamos adelante con el programa, bueno, ahora lo queremos evaluar. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es? Perfecto, veamos entonces. ¿Cuál era el objetivo? No, terminar con el problema de la vivienda en Argentina. No, divino, me parece bien, estamos todos de acuerdo, no hay cosa. Bueno, pero ¿en qué proporción? ¿En qué proporción y en qué tiempo? ¿Cuándo vamos a terminar con el problema de la vivienda en Argentina? Cuando terminemos construyendo estos 5 millones y que después no va a aparecer nada más, y estos 5 millones los vamos a construir todos juntos. Entonces, la diferencia entre un programa y un proyecto es que el proyecto, ¿qué es lo que hace? Especifica, digamos, tiempos, especifica logros. Si un proyecto no tiene esto, no es evaluable. Porque no sé entonces, es decir, ¿qué evalúo? Bueno, no, sí, construimos 10.000 viviendas, sí, flaco, pero eran 5 millones, por lo tanto, no hiciste nada. Ahora, si yo lo que pongo es, bueno, no, el proyecto es construcción de 10.000 viviendas para, qué sé yo, diciembre del 2023, con lo cual, bueno, solucionamos además en tales y tales lados, bueno, ¿qué es lo que hago? Voy a ver si está o no. Y si están las 10.000, listo, perfecto, este proyecto fue bien, veamos qué fue lo que pasó, si se retrasó, qué es lo que se retrasa, pero si yo no tengo metas, no puedo evaluar. Entonces, la cuestión también es ver, digamos, cómo los proyectos pueden ser o no evaluables y pueden, por lo tanto, ser después evaluados. Ahora, esta combinación entre los métodos cuanti-cualitativos que llamamos triangulación, también, digamos, la triangulación puede ser definida como la cuestión de distintos abordajes a partir de los cuales obtener datos complementarios para una comprensión más completa del fenómeno o proceso bajo estudio. Fíjense también que la triangulación se llama validación convergente. ¿En qué sentido es una validación convergente? En el sentido de que diferentes, precisamente, técnicas o diferentes metodologías me van a servir para ver si determinados, digamos, fenómenos y determinadas metas se cumplieron y por lo tanto, validar precisamente este conocimiento. Y si se cumplieron, ¿por qué se cumplieron? Y si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Entonces, digamos, esto lo que me ayuda, de esto se llama esta cuestión, o a esto va esta validación convergente. Es decir, compruebo estas cosas desde diferentes perspectivas. Bien, ahora, la triangulación en los procesos, bueno, también en los proyectos de investigación y en los procesos de evaluación, tiene ciertos supuestos. Y uno de los supuestos es que ninguna metodología es superior a otra. Esto también recuerden que fue toda una discusión durante los 60 de cuáles son las metodologías que mejor convienen para las ciencias sociales. Bueno, y toda esta discusión también se dio dentro del campo de la planificación, o dentro del ámbito de la planificación, y también se superó de la misma forma que se había superado para las ciencias sociales. Es decir, todas las variantes de las perspectivas o de las estrategias metodológicas son válidas en tanto pueden utilizarse de acuerdo
al objeto que yo tenga adelante para indagar, para evaluar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste esta cuestión de la triangulación? Bueno, en principio también se habla de triangulación, y esto también dentro de la investigación, cuando se habla de triangulación de diferentes fuentes de datos, ¿no? Tanto en el tiempo como en el espacio. Y acá digo, a ver, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros hablamos o tenemos la perspectiva de, bueno, primero, ¿qué quiere decir distintas fuentes de datos? Pensemos en una investigación o pensemos en un proceso de evaluación. ¿Cuáles pueden ser nuestras fuentes de datos? Obviamente, primero, aquellos a quienes vamos a entrevistar o encuestar, acá, digamos, también es dentro de los procesos de evaluación, son aquellos a los que primero voy a ver porque es hacia esa población hacia la que se orienta la aplicación de una política. Pero también hay fuentes de datos secundarios, hay fuentes de, digamos, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, precisamente esta cuestión de diferentes fuentes de datos en el tiempo y en el espacio. Y la cuestión del espacio tiene dos variantes. O bien, digamos, uno se refiere, o cuando se refiere a la cuestión de revisar y de utilizar diferentes fuentes de datos en la cuestión temporal, uno puede pensarlo, digamos, a través del tiempo como proceso. Por eso son los estudios longitudinales, es decir, donde nosotros vamos a ver cómo se modifica o cómo, digamos, un determinado fenómeno, un determinado proceso va adquiriendo diferentes características y va tomando diferentes valores a lo largo del tiempo. Esto es lo que se llaman estudios longitudinales. O bien lo que podemos utilizar son los se llaman estudios transversales. Es decir, yo voy a ver diferentes fuentes de datos, pero en un mismo corte temporal. Es decir, a ver, para ponerlos en algún tipo de analogía, digamos, que sea más conocida. Hablamos de estudios longitudinales, por ejemplo, cuando hablamos de un video o de una película. Es decir, algo que corre, que tiene un desarrollo, etcétera, etcétera. Hablamos de estudios transversales cuando lo que tenemos adelante es una foto. Congelo en un determinado momento un conjunto de situaciones, y es allí donde busco datos para asociarlos, para relacionarlos, etcétera, etcétera. Ahora, también la triangulación me lleva a que a contemplar distintos niveles de análisis según la función de la mirada de los diferentes actores. Bueno, esto ya lo habíamos visto, se los había comentado también, pero aquí, es decir, tiene, si ustedes quieren, también una vueltita más de tuerca. ¿Por qué? Porque acá es también donde comienzan a dialogar los técnicos o los equipos técnicos profesionales con la comunidad. Es decir, a ver, nosotros decimos, sí, bueno, cumplimos la meta, llegamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad? Sí, bueno, perfecto, hicimos la ruta, llegamos en tiempo, qué sé yo, está todo bien, patatín, patatín. Sí, flaco, pero se me inundan las casas. Entonces, es decir, esta cuestión de las diferentes miradas es lo que hace que se enriquezca precisamente la cuestión de la evaluación, y aplíquenlo a la cuestión de las investigaciones, chicas, chicos, esto que estamos diciendo. Es decir, cuando investigamos,
y por ejemplo en más las estrategias de tipo quali, esta cuestión de poder consultar y poder llegar a detectar y a delimitar las miradas de los distintos actores es fundamental. Bueno, la otra cuestión que está, digamos, que implica la triangulación es el uso de distintos métodos y técnicas de recolección de la información, que un poco también ya lo habíamos visto. Es decir, no vale eso, digamos, no sería una limitante quedarse solamente con una evaluación centrada en datos, es decir, de tipo cuantitativo, cuando también tengo todas estas cuestiones cualitativas que están jugando. Entonces, a esto, digamos, se refiere con distintos métodos y técnicas de recolección, no solo hacer una encuesta, sino hacer una observación, hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Y nuevamente, aquí no es solo hacer un estudio, digamos, o aplicar una estrategia de tipo cuantitativa, sino precisamente aplicar las estrategias cualitativas que van a ser lo que nos permiten ver las voces de los diferentes actores, de los diferentes agentes, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión también es que en la triangulación puede darse, y se llama esto triangulación de investigadores. Es decir, someter esta mirada, si se quiere, ya sea un proyecto de investigación, un proyecto de evaluación, a diferentes investigadores. ¿Y por qué también esto? Bueno, primero y principal, porque, como dice el refrán, digamos, dos ojos ven más que uno y 4 ven más que 2. Es decir, entonces, cuanto más miradas yo pueda tener sobre mi propio accionar, más elementos, más dimensiones voy a encontrar para ratificar o para rectificar. Y además la otra cuestión, que si hay diferentes profesionales o distintos investigadores que observan un mismo proyecto, programa, etcétera, etcétera, también lo que voy a tener es una cuestión de diferentes posicionamientos teórico-conceptuales. No es lo mismo evaluar los programas desde una perspectiva de conflicto social y cuando estoy en verdad discutiendo redistribución de servicios y de bienes, que verlo desde una perspectiva, digamos, funcionalista en cuanto a, digamos, cuáles son las funciones que esta población, una vez incorporada, van a tener que cumplir para la estabilidad del sistema. Entonces, digo, el hecho de que tengamos diferentes investigadores quiere decir también que vamos a tener diferentes perspectivas teórico-conceptuales, y esto también hace que los proyectos, los programas y las instancias de evaluación sean mucho más ricas que de otras formas. Y por último también la triangulación permitiría, digamos, dar cuenta de las diversas dimensiones que hay en los diferentes momentos. Por ejemplo, digamos que la triangulación, por eso reitero, esta utilización de estrategias tanto cuanti como cualitativas. ¿Qué es lo que nos permitiría ver en cuanto a los momentos, digamos, de implementación y digamos, de las dimensiones? Bueno, a ver, ¿qué pasa con las dimensiones sustantivas? Digamos, ¿qué entendemos por las dimensiones sustantivas? Aquellas que son centrales a los proyectos o a los programas. ¿Qué quiero decir? Bueno, a ver, ¿qué se distribuía? Alimentos, se distribuye, digamos, dinero para la compra de alimentos, lo que se está conformando una cooperativa para la producción. Bueno, esto es lo sustantivo. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿En qué tiempo? ¿Con qué retraso? ¿Con qué justeza con respecto a los planteamientos? Bueno,
esto tiene que ver con la otra, precisamente, la otra dimensión, que es la cuestión de la dimensión gerencial o instrumental. Se tomaron las decisiones en el momento justo, se tomaron los controles se hicieron en los momentos justos, funcionó la cadena de información, digamos, para que tanto los que toman decisiones como aquellos que también empiezan a intervenir tengan la información y puedan actuar en consecuencia. Todo esto tiene que ver con los instrumentos gerenciales o instrumentales. Y por último, digamos, también la dimensión estratégica, en el sentido de si estamos hablando de unas estrategias de tipo participativa, de unas estrategias dentro del marco lógico de conflicto político, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, la evaluación o la triangulación aplicada a la evaluación y aplicada también a los procesos de investigación nos permiten incorporar todas estas dimensiones o todas estas miradas que también nos van a develar no solo cuáles son los aspectos críticos, sino también los aspectos conflictivos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Es lo que también, todo esto también tiene que ver con lo que se llama la elaboración del camino crítico, dentro de las cuestiones más de evaluación, no tanto de investigación. Bien, hasta aquí el texto de Facio y de Routry en cuanto a la cuestión de evaluación, triangulación, cuestión de información, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Me supe explicar? ¿Quieren que vuelva con respecto a algo? Gracias, Oriana. Bueno, gracias, Ariel. Bárbaro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, gracias, Franco, también. Bien, si no hay preguntas, veamos entonces más. Uy, se me cayó algo. O empecemos, digamos, a ver el texto de Sautú sobre la cuestión de todo es teoría y lo que es el diseño de investigación en cuanto a la teoría, los objetivos y los métodos. Es decir, vamos a empezar a verlo. Yo voy a más hacer una presentación para después verlo con más profundidad el lunes, y dejar un tiempo para consultas, para ver si los grupos avanzaron con respecto a lo que estuvimos viendo el martes. Es decir, a ver, Sautú toma un punto de vista, un posicionamiento muy fuerte en cuanto a la cuestión de investigación y a la cuestión de esta, que yo les había comentado, esta primer polémica en cuanto a la cuestión de deducción-inducción. Es decir, ¿por qué digo que toma un posicionamiento muy fuerte y muy claro? Porque ella desde el principio, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, todo es teoría. Es decir, algo que lo vieron ustedes en Bourdieu, cuando Bourdieu, Passerone y Chamboredon decían, bueno, la teoría no solo me define el problema, sino que está presente desde el inicio hasta el final de la investigación, pasando por las técnicas de medición, de comprobación, de contrastación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que va a decir también Sautú es precisamente esto.
Es decir, si nosotros no tenemos digamos, un posicionamiento teórico o una perspectiva teórica, que puede ser también teórica conceptual, desde la cual preguntar a la realidad y preguntar a lo fáctico, no vamos a tener proceso de investigación. Es decir, nuevamente, la cuestión empieza por una pregunta, pero la pregunta supone un determinado posicionamiento teórico-conceptual. Desde ahí preguntamos, ¿no? Y esto, digo, tanto en sociología como en economía, etcétera, etcétera. Aunque no lo tengamos del todo presente ni lo veamos en forma explícita, ¿no? Pero las preguntas surgen siempre desde o suponiendo una determinada perspectiva teórica. Que esta perspectiva teórica conceptual pueda ser explicitada es lo que hace que las investigaciones puedan, digamos, desarrollarse en forma mucho más clara, mucho más precisa, mucho más rigurosa y mucho más sustanciosa, ¿no? Recuerden que también lo va a decir Saussure, recuerden lo que decía Bourdieu, cuando partimos de una cuestión que puede tener un posicionamiento teórico, pero que es confusa, vamos a estar, digamos, creando más un artefacto que un problema de investigación. Bien, esto, digamos, como posicionamiento de Saussure, desde el cual ella va después a desarrollar todo lo otro. Ella va a decir, bueno, es decir, una de las primeras cuestiones que va a decir, bueno, tenemos esto, digamos, de partir de la teoría, pero ella va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, y los que hacen investigación, es antes de empezar la investigación, que es lo que tienen que hacer ustedes, un diseño, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿qué es un diseño de investigación? Y la primera respuesta que ella da es que, digamos, este diseño es una planificación o una anticipación de procedimientos para responder a tres preguntas básicas, o a tres preguntas, si se quiere, ineludibles. ¿Ah? ¿Cuáles son esas tres preguntas? La primera es, ¿desde qué perspectiva teórica se abordará el problema? Fíjense cómo enseguida ella va a plantear lo que para ella es la cuestión de origen. ¿Desde qué forma de mirar la realidad voy yo a plantear el problema? Es decir, lo voy a plantear desde una perspectiva estructural funcionalista, pensando que acá hay armonías, que puede haber cambios en el sistema, pero que los sistemas se autorregulan para precisamente volver a conseguir el equilibrio. Lo voy a ver desde una perspectiva más de tipo, digamos, dialéctica o marxista, en el sentido de que lo voy a tener en cuenta cuál es el conflicto y cómo el conflicto se va desarrollando y va generando diferentes instancias. Lo voy a ver más desde una perspectiva más weberiana, en donde lo que me interesa es la cuestión de qué pasa con los individuos o qué pasa con los actores sociales, digo, grupos o instituciones que actúan en diferentes momentos, pero que de alguna forma resignifican la realidad. Es decir, ¿desde dónde lo voy a ver? Esto es lo primero que ella dice, esta es la primera pregunta, esta es la pregunta clave, la pregunta básica. La otra pregunta que ya dice, bueno, ¿qué estrategia metodológica se utilizará para la recolección? Ella habla de producción, digamos, de evidencia empírica. Yo no niego que no haya una cuestión de producción en la evidencia empírica, pero creo que
no todo es producción, también esto es recolección, por lo menos en las instancias y en los proyectos de investigación que me tocó intervenir. La cuestión es que primero la información se recolecta y después se produce, es decir, se produce en el sentido que se analiza. Bourdieu siempre decía que en donde termina el análisis estadístico, hablando esto de estrategias de tipo cuantitativa, ahí comienza el análisis sociológico, o de ustedes el análisis económico. Entonces yo no me puedo quedar solamente con este establecimiento de relación entre dos fenómenos, entre dos procesos o entre dos, digamos, características de esos procesos. Lo que tengo es que, de alguna forma, comprenderlo, describirlo y explicarlo. Entonces, es decir, por eso que el trabajo sociológico empieza donde termina el trabajo estadístico, y por eso, digamos, yo me permito agregar a lo que dice Sautu, que no es solo producción de evidencia empírica, sino que es también recolección de la evidencia empírica. ¿Qué significa esta cuestión de qué metodología, o qué, en verdad, qué metodología no, digamos, qué estrategia metodológica voy a utilizar? Bueno, recuerden también, y en eso, digamos, Sautu coincide también con lo que planteaban Bourdieu, Chamboredón y Passerón, en el sentido de que hoy la estrategia o las estrategias que definamos tienen que ver con cómo delimitamos, cómo definimos, cómo establecimos el problema de investigación. Esto está claro. De acuerdo a cómo lo haya formulado y de acuerdo a cuál sea ese problema de investigación, voy a usar o estrategias de tipo quanti, o estrategias de tipo quali, o estrategias combinadas, digamos, de triangulación. Entonces, pero esto no se define en el vacío, sino que se define siempre en relación al problema de investigación. Y la tercera pregunta es cuál va a ser la estrategia de análisis. Es decir, como yo les decía una vez, yo, está bien, levanté los datos, ¿no? Los recolecté. Ahora, ¿cómo los analizo? Y esto nuevamente tiene que ver con cómo definí el problema y cómo, digamos, recolecté los datos. Si yo recolecto los datos en base a una muestra de una población mucho más amplia y en base a un survey o estudio de sondeo, con un formulario con respuestas cerradas, obviamente que mi estrategia de análisis va a ser cuantitativa. Voy a tratar de ver cuáles son las tendencias centrales, cuáles son los grados de dispersión, qué pasa con la asociación entre diferentes aspectos. Todo eso me los van a dar los programas estadísticos. Ahora, si definí mi cuestión más como, qué sé yo, el seguimiento de determinadas noticias referidas a determinados ámbitos a través de los medios de comunicación masiva, y fundamentalmente los gráficos, lo que voy a hacer es una estrategia más de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque voy a hacer un análisis documental, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, digo, si mi evidencia empírica son las editoriales de los diarios, obviamente que el análisis, ya les digo, va a ser un análisis documental. Por lo tanto, la cuestión de cuál va a ser el análisis, en verdad ya de alguna forma va a estar definida a partir de cómo formulamos el problema y de cuáles fueron las estrategias de recolección de datos que utilizamos, ¿no? Por lo tanto, digo, el análisis es algo que va a ser totalmente derivado de las otras dos respuestas que hayamos dado a las preguntas anteriores. Ahora, también el diseño puede ser definido como, digamos, un protocolo en el cual se especifican las tareas que demandará la ejecución de una investigación, o también, y esta es una definición
que a mí me parece mucho más adecuada, que es el conjunto articulado de decisiones epistemológicas, teóricas y metodológicas y técnicas que se anticipan a un proyecto de investigación. ¿Por qué digo en esto? Digamos? Porque en verdad en los procesos de investigación y en los proyectos de investigación estamos tomando decisiones mucho más seguido de lo que en principio podríamos pensar. Y fíjense que cuando ella dice, bueno, ¿cuáles son las etapas del diseño? Dice, bueno, comenta, bueno, no siempre, digamos, están presentes las cuestiones de la formulación de un marco teórico, pero dice, si no están presentes, están de alguna forma supuestas. Y fíjense, cuando da el ejemplo de estudios de intención de voto o de orientación de voto, ella dice, bueno, acá hay varios supuestos, y uno de los supuestos es que los individuos van a ajustar sus acciones a lo que dijeron que iban a hacer, que es un supuesto muy fuerte, y por eso generalmente los estudios de intención de voto se hacen mucho más cerca de los momentos de elección que, digamos, mucho antes. ¿Por qué? Porque también es clave el tiempo entre la enunciación de lo que uno va a hacer con lo que después verdaderamente uno hace. Y fíjense cómo también hubo una serie en los últimos tiempos, y esto no fue solamente en Argentina, sino que también pasó en Estados Unidos, en los cuales hubo algunas discrepancias fuertes entre las intenciones de votos declaradas y lo que después fueron las intenciones de votos reales cuando se contaron los votos en las urnas. Sí, hubo alguna discrepancia en esto. Y digamos, después lo que hace Sautú en el texto es, digamos, elaborar un cuadro donde habla de y presenta lo que son las etapas típicas en el diseño de investigación. Yo no se los voy a leer porque eso es fácil, léanlo ustedes, véanlo, no es algo, digamos, difícil ni nada por el estilo, ni complejo. Lo único que les digo, y que lo charlamos con algunos de los integrantes de los grupos que fueron el martes, es que una cuestión es presentar desde el punto de vista didáctico lo que es el proceso de investigación, y en este caso, digamos, la cuestión, bueno, del diseño, pero digo, sobre todo cuando se presenta el proceso de investigación, se presenta como algo lógico que va cubriendo etapas, y estas etapas se van sucediendo casi en forma mecánica. Bueno, entonces, es decir, yo, ¿qué es lo que hago? Planteo el problema, bueno, entonces después voy a... No, es decir, generalmente cuando investigamos, estas etapas que están tan ordenaditas en los manuales, se nos dan en forma, digamos, distinta como se presentan, a veces en forma caótica, a veces tenemos que volver atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, este esquema que ella plantea, está bien, lo plantea para un diseño de investigación, y habla como que son etapas de la investigación, como que las etapas también se van a corresponder con el diseño. No pasa eso. Ahora, lo que sí es, digamos, indiscutible, y esto no tiene forma de modificarse, es hay sí una primera etapa y una primera instancia. Esa primera etapa y esa primera instancia de la cual se parte es la formulación del problema de investigación. Y esto acepto y estoy de acuerdo con que la formulación del problema de investigación implica antes una serie de concepciones y de consideraciones
teórico-conceptuales. No hay discusión en esto. Pero lo que sí es cierto es que si en una investigación no tenemos planteado el problema, no podemos dar ningún paso más. Y si empezamos a dar pasos, lo vamos a dar en forma circular. Desgraciadamente, no vamos a avanzar, es más, no vamos a saber qué información recolectar, si la recolectamos no vamos a saber para qué nos sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, las etapas pueden variar, lo que no varía es el punto de inicio, que es el planteamiento del problema. Digamos, y esto sí o sí lo tengo que tener. Bien, como les digo, después las etapas, véanlas ustedes, qué sé yo, no me parece que yo tenga que verla allí. Como ellos dicen, como dice Sautú, bueno, hay 3 etapas muy claras, que son la cuestión de decidir y tomar las decisiones con respecto a la concepción teórica conceptual desde la cual voy a plantear el problema, la cuestión de la selección, discúlpenme, de estrategias metodológicas y la cuestión de las estrategias de análisis. Ahora, vamos a ver la cuestión del marco teórico. ¿Qué es esto del marco teórico? ¿Qué es lo que tiene que estar contemplado? ¿A qué llamamos esta cuestión de marco teórico? ¿A qué no llamamos, digamos, marco teórico? Y ahí Sautú comienza con una aclaración que yo creo que hay que tenerla en cuenta y que me parece que es relevante, que hay que diferenciar siempre lo que es el marco teórico de lo que es el estado del arte. El estado del arte en el diseño que ustedes tienen que realizar es lo que yo les pedí como la cuestión de revisión de antecedentes. Cuando en una investigación hablamos de elaborar el estado de arte, ¿qué estamos diciendo? Que lo que tenemos que revisar son aquellos trabajos de investigación que se realizaron, digamos, antes y que están relacionados directamente o de alguna forma, es decir, no tan directa, con el problema de investigación que nosotros hemos formulado. Es decir, el estado del arte es dar cuenta de qué es lo que se conoce con respecto al problema que nosotros hemos planteado. ¿Qué es lo que se conoce en base a las investigaciones que se hicieron? Entonces, esto es el estado del arte. Obviamente no se revisan, es decir, uno dice, bueno, se revisan todos los trabajos antecedentes. No, no se revisan todos los trabajos antecedentes ni nada por el estilo. Se revisan aquellos, digamos, que resultan más significativos, y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo saben cuáles son los más significativos? Y porque son los más citados. Cuando uno empieza a leer, generalmente sobre un determinado problema, un determinado tema, se va a encontrar con que hay trabajos de investigación y autores que empiezan a ser citados, digamos, en más textos que otros. Bien, perfecto. Esos que son más citados quieren decir que son los estudios más significativos que hay. Entonces, es decir, uno comienza a hacer eso, bueno, hace las fichas, etcétera, etcétera. Pero eso es el estado del arte, ¿no? El marco teórico pasa por otro lado. El marco teórico es la perspectiva desde la cual nosotros vamos a definir y plantear un problema de investigación, ¿no? Y, como bien señala Sautú, dentro del marco teórico yo tengo como diferentes niveles de abstracción y diferentes también niveles o dimensiones de planteamientos de problemas. Ella diferencia 3. Ya se dice, por un lado están los paradigmas, por el otro lado está lo que se llama la teoría general, y por el otro lado, digamos, lo que ella llama las teorías sustantivas. ¿Qué es
la cuestión del paradigma. Bueno, el paradigma es aquel conjunto de ideas con mayor nivel de abstracción y, si se quiere, también con algún tipo de elementos, dimensiones que me llevan más allá de la cuestión. Sí, 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 Franco, sí, decirle a Karina que sí, que te incorpore, que no importa que sean 7. Dale, dale, así ya te incorporás al equipo de ellos. Digo, el paradigma. ¿Por qué digo esta cuestión? No, no es nada. Esta cuestión de extracientífico. Porque en estos paradigmas hay consideraciones por ahí de tipo filosófico, de tipo ontológico, de tipo epistemológico. Entonces, digamos, el paradigma llega a esos niveles de abstracción. ¿Qué quiero decir ontológico? Quiero decir aquello que existe o no existe. Es decir, por ejemplo, para algunos de los adherentes al constructivismo, lo que no existe es una realidad objetiva. Lo que existen son realidades múltiples porque tiene que ver con cómo los individuos y los sujetos interpretan y dan sentido a la realidad en la cual se enfrentan. Entonces, para ellos, hablar de una realidad objetiva es algo inexistente. No pasa lo mismo para aquellos otros que adhieren mucho más a cuestiones, incluso fenomenológicas, o, digamos, la perspectiva comprensiva de Weber, o, bueno, ya las más de tipo, si se quiere, objetivistas, como pueden ser las de Durkheim o Marx, etcétera, etcétera. Entonces, digo, en este sentido hablamos en un paradigma de elementos ontológicos, incluso de elementos de una filosofía social, de cómo por ahí deberían ser las sociedades, bueno, etcétera, etcétera. Esto está en el paradigma. ¿Ah? Las teorías generales son teorías que se refieren a la cuestión de la conformación de la sociedad y los procesos de cambio. A ver, digo, el estructuralismo por un lado, el marxismo por el otro, el funcionalismo por el otro, el constructivismo. Es decir, son, bueno, a ver, las sociedades se construyen y evolucionan a partir del conflicto. No, las sociedades en verdad son, digamos, evolucionan a partir de la armonía y de la colaboración. No, las sociedades, lo que pasa es que en verdad se van a constituir a partir de las interacciones de los individuos. Bueno, estas son las teorías generales. Y esto es lo que Sautou nos dice, esto está de alguna forma presente en el marco teórico. Y las teorías sustantivas, ¿cuáles son? Aquellas que nos brindan una serie de elementos que están directamente relacionados con el tema y con el problema de investigación. A ver, por decirles de alguna forma, bueno, si estamos trabajando en el ámbito de la educación, y disculpen que siempre me salga el ejemplo de educación, porque fue donde más trabajé, una teoría sustantiva es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría de la reproducción de Bourdieu, en el sentido de poner de manifiesto lo que juega la dimensión cultural en los procesos y en las trayectorias, digamos, de los y las estudiantes en los diferentes niveles educativos. Es decir, aquellas trayectorias que resultan más largas por las repitencias, por los abandonos y las reincorporaciones, generalmente... me agregó otro grupo que eran 5 hacia otro. Bueno, listo, perfecto. Bueno, Franco, lo que me queda tranquilo que no quedaste solo para hacer el trabajo de integración final. Buenísimo.
Digo, bueno, estas son las teorías sustantivas, es decir, aquellos que tienen que ver mucho más con el problema, ya les digo, o el tema de investigación. Generalmente las teorías de tipo sustantiva son las que más utilizamos cuando se plantean problemas que después van a demandar o que después van a poder ser resueltos en base a perspectivas a estrategias metodológicas de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque es lo que las teorías sustantivas son los que nos permiten precisar más los aspectos relacionados directamente con el tema y el problema de la investigación, y por lo tanto son las que nos permiten con mucha más precisión elaborar y proponer una serie de hipótesis, que las hipótesis son anticipaciones de cómo esa porción de la realidad puede llegar a funcionar. Bien, todo esto está en lo que conocemos como el marco teórico, qué sé yo, de las distintas investigaciones. Yo dejaría, digamos, esto acá y me gustaría utilizar estos 30 minutos que quedan para la cuestión nuevamente de consultas de trabajos. A ver, los insumos que ustedes van a ver, van a tener que consultar en las unidades del programa a partir de la unidad, fundamentalmente la unidad 6, son todos insumos que están directamente relacionados con el trabajo que ustedes tienen que presentar como trabajo de integración final. La cuestión del diseño, la cuestión del planteo del problema, la cuestión de estrategias metodológicas, del estudio de casos, las estrategias después vamos a ver de tipo quanti o quali, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, lean los textos fundamentalmente desde esa perspectiva, cómo nos ayuda a plantear el trabajo, cómo nos ayuda a desarrollar el trabajo que tenemos que presentar en la última semana del mes que estamos viviendo. Entonces, vean los artículos desde ahí. Bien, y yo lo dejo, digamos, en el marco teórico, porque así después seguimos avanzando con lo otro que está mucho más relacionado. Por eso prefiero dejar acá y decir, bueno, ya en estos menos de 30 minutos que nos quedan, preguntar y ver qué consultas tienen, avanzaron, aquellos grupos que tenían que elegir un problema lo eligieron, cuál eligieron, etcétera, etcétera. Así que los escucho, los leo. A ver. Ariel, yo le creo investigaciones que tenemos que buscar y presentar en nuestra o por ejemplo tengo que contestar. No, Ariel, están las dos opciones, es decir, no, si no encuentran un problema igual, Ariel, o digamos, tremendo o similar, sí, son investigaciones que, a ver, como vos decís, tienen que ver con lo contextual o que me pueden dar elementos dentro digamos, de otro ámbito, pero de este mismo problema, qué sé yo, a ver, por ejemplo, lo que lo que plantea el grupo de Karina, que ellos van a ver ¿verdad? Empezaron con el tema de violencia de género y después la circunscribieron al trabajo y la circunscribieron al trabajo dentro de los organismos públicos. Digamos, que que no encuentre investigaciones sobre la cuestión de los organismos públicos no quiere decir que no pueda encontrar
con respecto a lo que es digamos, la violencia de género dentro de los ámbitos laborales. Entonces, en ese sentido, ¿viste? No hay problema en utilizar antecedentes que sean de tipo, como vos decís, contextual. ¿Mm? Es decir, más cuando un problema es tremendamente específico. O quizás, bueno, yo no puedo encontrar algo sobre violencia de género, pero sí puedo encontrar algo sobre lo que son relaciones de dominación y, digamos, dentro digamos, de dominación cara a cara dentro de diferentes grupos. Y esto me va a servir después para el otro planteo. Así que sí, Ariel, pueden incluir. Exactamente, pueden rastrear similitudes, lo que vos decís, hacer paralelismos, y la cuestión que, acuérdense siempre esto, de lo que decía Bourdieu, de poder empezar a establecer analogías. ¿Se acuerdan que él decía? Bueno, las analogías son relaciones de relaciones. Entonces, donde yo encuentro relaciones que son similares, por más alejado que me parezcan los trabajos de investigación, los puedo llegar a utilizar. Y sería, digamos, muy interesante que lo hicieran, Ariel. Así que, bueno, métanle para adelante. No, la investigación se presenta, fíjense que yo subí las pautas en la Comisión 4. No, la investigación se presenta, digamos, como si fuera un solo texto, con estos diferentes ítems. La cuestión es, como yo les digo, bueno, es una primera página donde está el título que, digamos, no tiene que ser la formulación del problema, sino algo relacionado, y en esa primera página ustedes incluyen los nombres, apellidos y número de legajo de ustedes. Después puede venir, digamos, una pequeña introducción, y eso es optativo, es decir, donde ustedes cuentan por qué les llamó la atención o por qué decidieron definir o orientarse. A ver, depende. Si, etcétera, como les decía, si yo estuve trabajando, si el grupo estuvo yendo a las consultas y fuimos trabajando las distintas instancias y todo lo demás, no necesitan exponerlo, porque ya está sobreexpuesto en el sentido de que el trabajo fue hecho, digamos, en las diferentes instancias de consulta y de intercambio que tuvimos. Entonces no les voy a pedir que lo expongan. Aquellos grupos o equipos con los cuales yo tuve menor o una relación mucho menos fluida, y sí lo van a tener que exponer porque no sé muy bien cómo fueron evolucionando. Entonces, qué sé yo, viene esto, son las dos opciones que hay. O bien, por eso digo, si están todas las consultas hechas y todo lo demás, ya voy a estar, digamos, ya voy a conocer lo suficiente como para no volver a insistirles en que me relaten lo que ya me relataron antes detalladamente. Bien, lo que decía, después de la primera página con eso, está esa introducción que es optativa, donde ustedes me digan, bueno, por qué les interesó tal cosa, cómo llegaron, etcétera, etcétera. Después viene el planteo del problema. Y esto... Profe, una pregunta. En nuestro caso sería el título violencia en el trabajo, algo así. Sí. ¿Podría ser? Violencia laboral.
Sí, o violencia laboral, o qué sé yo, lo que pasa en las oficinas públicas, qué sé yo, en relación a la violencia. El Bien, título, generalmente, digamos, uno con el título lo que intenta es entusiasmar a los lectores. Por lo tanto, el título puede ser algo tipo gancho, qué sé yo, algo más ficticio por ahí. exactamente, Ah, algo. bien, bien. ¿Ah? Eso, una cosa es el título, la otra es el problema. El problema es, ahí sí es donde tienen que esmerarse. El problema, como ya les dije infinidad de veces, es lo específico, lo concreto, tiene que ser muy preciso. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos. A partir de que yo lea el problema, tengo que saber cuáles son las unidades de análisis, todo. Es decir, una vez que yo tengo bien planteado el problema, todo eso lo encuentro. ¿Cuáles son las unidades de análisis? ¿Cuáles pueden ser las estrategias las estrategias metodológicas? Eso, por eso que, a diferencia del título, el problema no me permite, digamos, grandes cuestiones de imaginación o de marketing. ¿Ah? El problema es bien concreto. Y esto tiene que estar planteado así. Después del problema, como les digo, vienen los objetivos o el objetivo. Con que ustedes me planteen un objetivo general, ya está, no tengo problema. La cuestión es que hagan el ejercicio. Y vuelvo a decir, el objetivo es también cognitivo. Profe, En disculpe que lo interrumpa. ¿Eh? Disculpe que lo interrumpa, digo. Tengo una pregunta sobre el objetivo. Dale. Nosotros no sabíamos si teníamos que poner el objetivo así como objetivo 2 puntos o ponerlo implícito en la problemática. O sea, como que no estuviera tan así, objetivo 2 puntos, sino como que ya estuviera metido ahí en la problemática. No sé si me explico. A ver, pensá esto. Te digo Sam porque no sé cuál es el nombre. Sam, Santina, ¿eh? Santina me llamo. Santina. Bueno, Santina, el objetivo tiene que ver con los resultados que ustedes esperan obtener. ¿Mm? El objetivo es hacia dónde dirijo la investigación, es decir, cuál es el fin de la investigación. Por eso digo, en este caso el objetivo tiene que ser cognitivo, porque es agregar conocimiento. Y siempre lo expreso en verbos infinitivos. ¿Mm? Por ejemplo, determinar los aspectos que inciden en el crecimiento económico de, qué sé yo, detectar los, qué sé yo, los factores que permiten una trayectoria fluida dentro del sistema educativo para alumnos de menores recursos. Es decir, esto es lo que, el resultado que, o cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener digamos, al final de la investigación. Por eso Listo, profe, gracias. Porque teníamos dudas con eso. Bueno. No, entonces, bárbaro que lo preguntaste, Santina. Sí, no sé si mis compañeros te habían contado o no, nosotros vamos a trabajar sobre la sobreinformación. Creo que las chicas ya te habían dicho. Sí, me dijiste. Che, bueno, pero veámonos entonces el martes que viene, el martes 14, así charlo un poquitito sobre eso con ustedes. Bueno, le digo a mis compañeros si pueden ir, porque yo no estoy viviendo en La Plata, pero yo calculo que ellos no van a tener problema. Dale, 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 dale. Sí, no es necesario que vayan todos, pero digo, veamos, porque creo que lo que teníamos era que especificar el problema con respecto a eso. Sí, nosotros ya estuvimos viendo algo de eso, pero ahora le digo a los chicos si pueden ir ellos. Dale, y si no, bueno, que lo lleven, lo envíen al foro, ¿eh? Cosa Listo, que yo dale. lo vea. ¿Mm? Bueno, el objetivo entonces es eso. Generalmente hay un objetivo general, objetivos específicos, etcétera, etcétera. Yo no se los voy a pedir, digamos, si ustedes
se sienten con ganas y con energías para plantearlos, bienvenidos sean, siempre suma. Pero por lo menos, digo, sí tiene que haber por lo menos un objetivo que esté planteado, y planteado en ese sentido. Después del planteamiento de objetivos viene lo que yo les estaba comentando, que hablamos recién, que es el estudio, el estado del arte. O lo que estábamos charlando con Ariel de la cuestión de los antecedentes. Y ahí, vuelvo a decir, eligen por lo menos 2. ¿Y qué hacen? Una ficha, como les dije ahí en las pautas, donde me ponen el lugar, la fecha en donde se realizó el proyecto de investigación, la referencia institucional, se hizo en una universidad, en un centro de investigación, en un organismo multilateral, qué sé yo, en un organismo público, etcétera, etcétera, y la composición del equipo. Pueden poner los nombres, pero digamos fundamentalmente, bueno, que son psicólogos sociales, sociólogos, economistas, politólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, sí. Después, una referencia a las conclusiones que se llegó en esos trabajos, bueno, sí, tal trabajo, bueno, se establecieron esto, que yo, patatín, patatán. Una referencia a la cuestión metodológica, qué tipo de estrategias utilizaron, quienes llevaron adelante esa investigación, y una última consideración que puede estar o no, que tiene que ver con que si algo de esa investigación o de esas investigaciones les resulta útil a ustedes para la investigación que ustedes están planteando. Eso es, digamos, la cuestión de si no encuentran nada, ponen no encontramos nada que nos pueda ser de utilidad, etcétera, etcétera, listo, cerraron, ya está, boom. Bien. Después de eso viene la referencia conceptual. En base, digamos, teniendo en cuenta todos los autores que hemos visto, qué conceptos ustedes pueden rescatar de esos autores que les sirva para el trabajo de investigación que ustedes van a realizar. ¿Qué quiere decir un concepto que les sirva? Quiere decir un concepto que puedan ustedes utilizarlo para el análisis de la información, para la definición de, digamos, el problema, para que oriente la búsqueda de datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, habíamos estado hablando con el grupo de Karina y de Lorena, por ejemplo, obviamente que ellos por el problema que eligieron, bueno, van a ir a buscar una serie de elementos conceptuales en el trabajo de Susana Hortal. Entonces, bueno, van a poder, qué sé yo, a hablar por ahí de la diferencia entre sexo y género, de lo que es la revolución estancada, digamos, como conceptos que permitan, o, qué sé yo, bueno, si hablamos de los ámbitos laborales, la cuestión de el techo de cristal. Pero por cómo lo terminaron planteando, por ahí también lo que les va a resultar son, digamos, todos aquellos conceptos que tienen que ver con la cuestión de lo funcional o disfuncional de determinados organismos dentro de determinados ámbitos de la administración pública. Entonces, digamos, los conceptos de función, disfunción, también pueden ser utilizados allí. Esto digo porque Karina y Lorena y el equipo de Karina y Lorena se orientaron mucho más a la cuestión de qué pasaba con una serie de organismos que surgieron a partir de los hechos de violencia de género en el trabajo, y que esos organismos tendrían por función precisamente solucionar esos problemas y bajar la intensidad o la cantidad de los mismos. Entonces, por eso digo,
todo esto que tiene que ver con lo funcional y con lo disfuncional son conceptos que les pueden servir para eso. Y así para cada grupo. Entonces digo, también ahí es por lo menos 2 referencias conceptuales. Es decir, a estas cuestiones que les sirvan para eso. Una vez que ustedes mencionaron las referencias conceptuales y más o menos para qué les va a servir, etcétera, etcétera, o por qué ustedes piensan que los pueden aplicar, viene la otra parte, que es la cuestión de las estrategias metodológicas. Tenemos planteado el problema, hicieron una revisión por los trabajos de investigación anteriores, hicieron una referencia a la cuestión conceptual. Entonces ahora es, bueno, ¿cómo recolecto, cómo levanto una serie de datos que me van a permitir decir algo sobre el problema que yo planteé? Y que no, me van a permitir decirlo desde una base empírica fuerte. Entonces la cuestión es cómo levanto los datos. Hago una estrategia de tipo cuantitativo, una estrategia de datos secundarios, hago un análisis documental, hago entrevistas, hago historias de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con cómo ustedes plantearon el problema, ¿no? Y por último, la cuestión de, bueno, eso lo pueden poner al principio, también que es un índice, yo me olvidé de mencionarlo, o lo pueden poner al final y después del índice, la otra cuestión que sí o sí tienen que agregar es, digamos, la cuestión de la bibliografía. Es decir, esto tiene que estar, y todo esto dentro de lo que son las normas APA, o las normas del Colegio de Psicólogos de Norteamérica. Bien. Por lo tanto, digo, nos queda todavía trabajo por hacer, por eso yo les estoy pidiendo que definan los problemas lo antes posible. ¿Quedó claro cómo tienen que, por eso que me preguntaban si era en una sola ficha o en un coso, es decir, es un texto el que ustedes tienen que presentar. Digamos, yo se los pido escrito, me lo mandan, no quiere decir que lo tengan que hacer en soporte papel. Bien, bárbaro, Ariel. Digamos, lo mandan en formato Word, en algo que después yo voy a abrir un espacio para que ustedes manden los trabajos y listo. Y ya les digo, aquellos con los que yo no tuve mucho contacto, bueno, vamos a poner un día para charlar los trabajos en forma presencial en la facultad. Bien. ¿Hay consultas sobre esto? De mi parte no, profe. ¿Eh? Digo que de mi parte no, ya te pregunté lo que te pregunté hoy. Bueno. Entonces, va a abrir un foro y nosotros subimos ahí la parte del trabajo que tenemos hecha. Sí, yo voy a abrir un foro para el planteamiento de problemas. O sea que me mandan cómo formularon, cómo enunciaron el problema. Bien. A ver. Profe, nosotros elegimos la relación entre el cambio climático y los medios de comunicación, nos afecta la interpretación de los diferentes grupos, pero no sabemos qué hacer en problema de investigación. Bueno, Abigail, a ver, porque ahí tienen más de un problema de investigación planteado. Una cuestión es cómo los medios de comunicación presentan los episodios de cambio climático, y otro es cómo cómo diferentes personas o grupos
interpretan o le dan sentido a precisamente eso. Son dos cosas diferentes. Digo, ustedes pueden formular un problema de investigación centrándose específicamente en cómo los diferentes medios de comunicación presentan no solo las noticias sobre lo que pueden ser digamos, eventos naturales, sino también todo lo que tiene que ver sobre el cambio climático. Eso lo pueden hacer y entonces sería un análisis documental y un análisis de contenido, y eso lo harían precisamente buscando estas cuestiones, definiendo, bueno, si van a enfocarse solamente en medios gráficos o en medios audiovisuales, bueno, etcétera, etcétera, pero no dejaría de ser un análisis documental y un análisis de contenido, que es totalmente válido. Pero ese es un problema. La cuestión de cómo los diferentes medios se sitúan frente a esta cuestión del cambio climático y a los eventos climáticos. Incendios, huracanes, etcétera, etcétera. Bueno, cómo los presentan con respecto a eso. Y la otra cuestión sería, ¿cuáles son las interpretaciones? O cuáles son, para usar el término más común en esto, desde la cuestión sociológica, que es la cuestión de representaciones de las diferentes personas con respecto a las cuestiones de cambio climático. Ahí tienen otro problema de investigación. Por lo tanto, Abigail, decidan hacia dónde quieren apuntar. Porque que después ustedes puedan decir, bueno, nosotros nos vamos a plantear la relación entre las representaciones y los medios de información o de comunicación social que esta gente consulta, eso, digamos, ya también es otra investigación. Pero para unir estas dos cosas podrían plantearlo así. Digamos, sí, las interpretaciones. Entonces, ustedes, ¿cuál es el problema de investigación que se van a plantear? Sí, las representaciones que las diferentes, digamos, personas se hacen con respecto a la problemática del cambio climático están asociadas a el tipo de información que consultan a través de los medios masivos o los medios de comunicación social. Tendrían que plantearlo de esa manera, Abigail. No sé, ¿tomaste nota? ¿Te parece? Winiverse, la clase de consulta sería bárbaro, Abigail. Es el martes. El martes, ¿podemos empezar a la 1:30 o podemos empezar a las 2? Eso de acuerdo a la cantidad de grupos que haya. Por lo tanto, Winnie, o es 1:30 o son, digamos, 13:30 o 14. Pero el lunes lo vemos. El lunes me lo dicen ustedes, así como armaron la grilla de los grupos, de los equipos para ir a consultar, vuelvan a hacer lo mismo. Y el lunes me dicen, tengan en cuenta que a las 4 sí o sí tenemos que terminar porque el profesor que tenía el aula a las 4 fue muy amable esta vez y nos dejó seguir, pero no va a pasar todas las veces. Así que a las 4 menos 5, 4 menos 3 minutos tenemos que terminar y dejar el aula. Bueno, listo, Facundo. Vénganse el martes, pero bueno, vean si ya pueden estar con un problema definido. Así no nos atrasamos tanto. Bárbaro. Bien, chicas, chicos, ¿alguna otra consulta? Lectura para el lunes, terminen de leer Sautú. Gracias, Ariel, por
recordar. Terminen de leer tú, que vamos a trabajar un poco en eso y seguir con la cuestión de... A ver. Uy, no se grabó la clase, qué lío. Bueno, disculpen, no me di cuenta. El lunes la grabamos. Chau, Brian. No, nos vemos, Oriana, nos vemos. Chicos, buen finde, que lo pasen lindo. Buen fin de, gracias. Gracias. Chau, Abigail, chau, Lorena.